Hola de nuevo amigos, estamos aquí con un nuevo vídeo que me habíais pedido muchos de vosotros y hacía tiempo que quería hacer yo también, que es el cálculo de el tipo de IRPF para los nuevos datos que hubo en la última reforma fiscal de 2015. Bueno, como habéis visto algunos de vosotros, probablemente el vídeo anterior utilizaba los datos previos. Incluso tengo un vídeo que pone 2015, pero no está actualizado al 100%. Por lo tanto, he decidido hacer este vídeo en el que explico cómo realizar el cálculo para los datos nuevos, incluso de 2016, que han sufrido alguna pequeña modificación. Bueno, pues para ello, como siempre, los que ya lo sabréis, los que ya habéis visto mis vídeos, sabéis que utilizo un ejemplo práctico para calcular para realizar la explicación de cada una de las partes, y en este caso lo tenemos aquí en pantalla, que dice que José Luis, soltero de 28 años y sin hijo, trabaja de jefe de ventas para una empresa y tiene un salario bruto de 20.000 euros, de los cuales le han descontado 1.500 de cuotas a la seguridad social. Bueno, lo que se pide, que no lo he puesto aquí, es pues calcular el tipo de IRPF que se le aplicará en la nómina. Bueno, ponemos el acento, que no se nos olvide. Aplicará también. En fin, vamos a centrarnos en lo fundamental, que es, en primer lugar, como bien dice aquí, en el paso número 1, primero comprobar si debe tributar al IRPF o no ese trabajador. Bueno, pues para ello vamos a utilizar una serie de tablas, que os las voy a dejar en la descripción del vídeo, para que las utilicéis vosotros. Que las tengo aquí en esa pestaña. Estas son las tablas que utilizamos para los nuevos cambios que ha habido en 2016. Está todo actualizado. No está todo las opciones posibles, pero están los más habituales y muchos de los que no son tan bien habituales. Así que vamos a empezar por la primera tabla, que decía que es comprobar, según la situación del contribuyente, si debe cotizar al IRPF o no. Bueno, pues para este en concreto, dice que es un soltero de 28 años, sin hijos. Nos vamos aquí a esta tabla y dice que para aquellas personas que no tengan hijos, que sean solteros, estaríamos en esta situación, porque si fuese viudo, divorciado, separado legalmente, sin hijos, no se tiene en cuenta, porque sería a partir de un hijo o dos o más hijos, y en concreto, esta persona tiene un límite de 12.000 euros. ¿De acuerdo? Es decir, que si esta persona hubiese cobrado menos de 12.000 euros, no tendría que pagar IRPF. En este caso, como han sido 20.000, sí que tiene que pagar IRPF, por lo tanto continuamos con el ejercicio, con la parte que dice aquí de cálculo del tipo de IRPF. Bueno, la parte 1, lo primero que tenemos que hacer es escribir el salario bruto anual. El salario bruto anual, como bien lo indica el enunciado, es de 20.000 euros, que pondríamos aquí, y a los cuales le debemos calcular, en primer lugar, las cuotas correspondientes a la seguridad social. Las cuotas correspondientes a la seguridad social, también lo dice el enunciado, han sido de 1.500 euros. Bueno, esto lo que vamos a hacer es descontárselo, el salario bruto, como lo tenéis aquí, menos las cuotas de la seguridad social, y nos va a dar 20.000 menos 1.500 euros, un total de 18.500 euros. Estos 18.500 euros, además, tienen una minoración por gastos sin justificar, que esto es una novedad de la última modificación, de 2.000 euros. Es decir, aquellas personas, aquellos trabajadores, se considera que para digamos, por el mero hecho de ir a trabajar, pues van a tener unos gastos que no deberían de contar como ingresos. Por lo tanto, no tributan al IRPF de 2.000 euros, simplemente por el mero hecho de ir a trabajar todos los días. ¿Esto qué hacemos? Pues Hacienda dice que nos lo debemos descontar de la cantidad. Si tuviésemos algún tipo de discapacidad o más de 2 hijos, tendríamos algunas minoraciones extra que figuran en esta tabla de aquí, el rendimiento de trabajo 2. Como no tenemos ninguna de estas minoraciones, este apartado lo vamos a dejar en blanco. Y en el caso de que los rendimientos de trabajo, es decir, que el valor obtenido hubiese sido de
14.400, este valor de aquí hubiese sido menor de 14.450, pues deberíamos de aplicar otra minoración que es en base a esta tabla. Ya veremos algún ejercicio en el que lo aplicaré para que veáis cómo realizarlo. Por lo tanto, como no nos afecta ninguna otra de las condiciones que tenemos aquí en la tabla, el resultado de esta operación, esto menos esto, son 16.500. Bueno, voy a borrar esto para entender cómo funciona la tabla del IRPF. Una vez tenemos la base imponible general, que así llamaremos a este resultado, 16.500, lo que vamos a proceder es a aplicar las tablas de los tramos de retención correspondiente a los porcentajes distintos de retenciones. ¿Y esto cómo se aplica? Bueno, pues estas tablas, que aquí la tenéis, tramos de IRPF 2016, lo que dice Hacienda es que desde 0 euros hasta 12.450 euros se aplicará un IRPF del 19%. Es decir, estos impuestos, como ya sabréis, es un impuesto, el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más porcentaje pagas. Por lo tanto, no significa que si ganas, por ejemplo, 35.000 vas a pagar el 30% de esos 35.000, sino que va a ir en proporción cada tramo, digamos que se le aplicará una retención. Es decir, el primer tramo, que es hasta 12.450, se paga el 19%. Todo lo que pase de 12.450 hasta 20.200, el 24%. Por ejemplo, si tenemos... resulta que nos ha salido un valor que es 12.451. Pagaremos el 19% de 19.451 y del euro que pasa de esa cantidad pagaremos el 24%. Pagaremos el 24% de 1 euro. Y el 19% de 12.450. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, porque esto se calcularía así sucesivamente para los siguientes tramos, vamos a ver el ejercicio que estamos haciendo. Lo que dice es que hasta 12.450, es decir, vamos a poner aquí 12.450 porque nuestra cantidad sí que pasa, pagaremos el 19% y el 19% de 12.450 es 2.365,50, es decir, esto por esto dividido entre 100 nos va a dar 2.365. Y de lo que reste hasta 20.000, desde 12.450 hasta 16.500, porque si pasase de la cantidad que tenemos aquí, si fuesen 21.000, pues tendríamos todo el tramo este, la diferencia entre estos dos números, pagaríamos el 24%. Y de lo que pasase de 20.200, pagaríamos el 30%. En este caso, como no llegamos, vamos a calcular solamente lo que pasa de 12.450. De 12.450 hasta 16.500, ¿cuánto sería? Pues vamos a hacer la operación 16.500 menos 12.450 son 4.050 euros, de los cuales vamos a pagar el 24% de IRPF. Como veis, tenemos los dos tramos aquí ya calculados y lo que vamos a hacer es sumarlos de modo que tenemos que esto, 3.337,50 euros, sería la cuota 1 que corresponde al primer paso para calcular el tipo de IRPF. Es decir, Hacienda, en principio, no es definitivo esto, porque ahora en el siguiente vídeo veremos cómo calcular la segunda cuota. Esto es lo que deberíamos pagar de impuestos de IRPF a Hacienda. Pero veremos en el siguiente vídeo que, como las personas tienen gastos para vivir, se consideran que esos gastos por esos gastos no se deberían de pagar impuestos. Por lo tanto, lo veremos en el segundo vídeo, cómo calcular la cuota número 2, que se la restaremos a esta cuota número 1. Así que, como siempre, espero que sigáis aquí en el siguiente vídeo, donde os voy a explicar cómo calcular el resto del ejercicio. Hasta